Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, señales de la hipocresía. No nos agrada en ninguna manera la gente con actitudes, con conductas hipócritas, pero lo cierto es que hipócritas somos todos de alguna manera. Y este tema entonces tiene como propósito no solo observar la hipocresía en otras personas, pero de pronto, amigos, encontrar los signos, las señales, las huellas de nuestra propia hipocresía. Entonces, nuestro tema, señales de la hipocresía. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, primera parte del versículo 1, Jesucristo está hablando con sus discípulos y se lee lo siguiente acerca de lo que Él les amonesta y les advierte. Dice así, les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Qué interesante que Jesús compara la hipocresía con la levadura. La levadura es un producto, digámoslo así, un elemento que hace inflamarse todo el volumen puede ser una masa para hornear un pan, etc. La hipocresía es así, tiene que ver con un proceso inflamatorio, que puede ser exagerar las cosas, decir una cosa por otra, y ya vamos a entrar en esos aspectos más puntuales, pero la hipocresía es así, inflama las cosas al grado de deformarlas, desfigurarlas y convertir la verdad en mentira. Pero como dije, vamos a verlo eso de manera más específica, de tal manera pues que pasando de este texto hablemos de manera puntual sobre las señales de la hipocresía. ¿Qué señales son estas? ¿De qué es lo que debemos cuidarnos según las palabras de Jesucristo? Pues una señal de la hipocresía es esta, amigos, aparentar virtudes que en realidad no se posee. Jesucristo, aún en los aspectos más privados de la vida de las personas, mencionó la hipocresía, por ejemplo, hablando de la oración. Dijo que debemos de abstenernos de mucha habladuría y más bien debemos de orar en secreto para que nuestro Padre que nos vea en lo secreto nos recompense. ¿Qué está diciendo? Que, hombre, hasta en la oración uno puede aparentar lo que no es. Si perfectamente se le puede poner a esto un ejemplo más, el fariseo que subió al templo. Uno era un publicano, un pecador, y el otro un fariseo. El fariseo, dice la Biblia, oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, son corruptos, son pecadores, son blasfemos, son adúlteros, etc. ¿Qué es esto? Es una persona que aún en un momento donde me parece que es innecesaria la hipocresía, se vuelve la persona hipócrita. Y hace lo que estamos diciendo, aparentar virtudes aún delante de Dios, aparentar virtudes que en realidad no se poseen. En este caso que les presento como ejemplo, el fariseo está aparentando una espiritualidad que no posee, una consagración a Dios, una santidad que no posee. Pero es que eso es la hipocresía. Y los fariseos en la Biblia, amigos, son los reyes de la hipocresía. Así es que esta es una primera señal de la hipocresía, aparentar virtudes que en realidad no se poseen. Segunda señal de la hipocresía, tener doble rostro para relacionarse. Amigos, es de temer
a una persona de doble rostro, que cuando está contigo pone una cara, se expresa de cierta manera, pero cuando está ya no contigo y quizá con alguien más, entonces se expresa de una manera completamente diferente. Lo que hace entonces difícil confiar en una persona hipócrita. Porque ¿cómo tú confías en alguien de doble rostro? No se puede. Creo que en todo caso es mejor estar cargado de defectos, de imperfecciones, pero hombre, que la gente te conozca como eres en verdad, que estarte maquillando hoy apareces de un modo o estar usando máscaras para ser todavía más exacto, cambiando de máscaras según las personas, según los escenarios, según las situaciones. Esa es una señal de la hipocresía. Cuando tú veas a alguien y al observarlo tú ves que es de un modo, de otra manera y así va cambiando según el escenario y la situación, no te queda más remedio que concluir con que esa persona es hipócrita. Y si eres tú quien cambia de rostro aquí y allá, significa que lastimosamente tú también eres hipócrita, al menos en algún nivel. Tercera señal de la hipocresía: usar agendas alternas con doble propósito. Es que una cosa es poner una cara aquí y otra allá, puede ser más que nada mala costumbre, ¿no es cierto? La mala costumbre de que con mis amiguitos soy de un modo, con mis colegas en la oficina de otro, en mi casa soy de otro. Esa puede ser una hipocresía basada, yo diría que en malas costumbres. Pero ya cuando hablamos de agendas alternas, hablamos de propósitos malignos. Porque una agenda es precisamente una anticipación de las cosas. Y cuando tu agenda es alterna, entonces lleva propósitos malignos. Yo digo que en esto hay escalas de hipocresía, definitivamente sí, hay niveles. Ya la persona que tiene agendas alternas es una persona de quien habrá que cuidarse, una persona a la que hay que temer en alguna manera y de la que hay que alejarse. Porque esa persona, por ejemplo, en los empleos, en los centros de trabajo, esa persona hipócritamente irá escalando, pero a fuerza de lastimar, de hacer daño, de mal informar a los que están alrededor. Si se trata de amistades, ¿quién quiere tener un amigo con agendas alternas? Yo ya he vivido una situación así y es sumamente decepcionante. Encontrarte con alguien que se supone es una persona amiga, que está por ti, que tiene ese nivel de compromiso, y tú descubres que tienen agendas alternas. Generalmente esto, amigos, se da en situaciones de negocios, entre personas supuestamente amigas. Esto se puede dar en situaciones de iglesia, triste decirlo. Esto se puede dar incluso dentro del contexto de la vida matrimonial. Hay gente que realmente no tiene escrúpulos y se casa, y desde el momento que se casa ya lleva la agenda alterna a ese matrimonio. Significa que la otra persona se casó con un hipócrita, simplemente. Sigo sumando, ¿qué más es otra, o qué otra señal, mejor dicho, de la hipocresía podemos sumar a las ya puestas en lista? Bueno, otra señal de la hipocresía es variar la opinión según la persona con la que estás o en la situación en la que estás. De nuevo, hay quienes cambian de cara. A veces la hipocresía en cuanto a cambiar de rostro básicamente puede ser, como ya dije, una mala costumbre, pero puede ser simplemente que hay gente que siempre quiere agradar a otros. Y entonces en su afán de querer quedar bien con todo el mundo va actuando hipócritamente, no se da cuenta, no es por maldad, es más bien por inmadurez emocional, pero de igual manera lo hace por quedar bien con otros. Pero dije, esto es de niveles. Cambiar de opinión va más allá que cambiar solo un rostro.
cambiar de opinión significa que esta persona, ¿qué podemos decir? Esta persona tiene como un repertorio de canciones de todos los géneros y según lo que se requiera, así será la canción que va a tocar. Pero la cosa es que las opiniones deben estar vinculadas con las convicciones. Cuando las opiniones no son vinculantes con convicciones, entonces solo son las opiniones herramientas para manipular. Hay gente así. Son sumamente inteligentes, son sumamente argumentativos, son sumamente astutos y usan opiniones no porque esa sea su opinión real. De hecho, su opinión real es un misterio. Pero desarrolla esa habilidad de utilizar opiniones de un tipo y de otro, yo diría que sagazmente, actuando hipócritamente. Yo digo que los que van cambiando de opinión aquí y allá y van negociando y traficando con sus opiniones, esos están buscando algo, ¿no es cierto? Allí el propósito tiene que ser a ver qué logro sacar de aquí, y por eso es que las opiniones van variando según la persona o la situación con la que se entra en contacto. Y número 5, finalmente, con lo que cierro, otra señal de la hipocresía es nunca decir lo que realmente se cree. Hay gente que guarda, pero como en una bóveda de banco, sus verdaderas creencias. Nadie sabe qué es lo que creen, porque estas personas, como se acostumbran a ser un poco, ¿cuál sería el término? Personas que van cambiando. Sí, el término es como un camaleón, que tú lo ves agazapado en un árbol y adopta los colores del entorno inmediato, las ramas o el tronco de ese árbol, etc. Hay personas así, camaleónicas, que tú no sabes realmente cuáles son sus creencias, pero tienen una habilidad, yo diría una habilidad maligna, de irse adaptando de tal manera a todos los contextos, a todos los entornos, que esta persona, hombre, es de tenerle miedo. Porque todos debiéramos de exhibir nuestras creencias a riesgo de no ser aceptados, a riesgo de ser rechazados, a riesgo de ser criticados, pero creo que nuestras creencias deben ir delante de nosotros. Si las creencias están muy en lo misterioso, que no se sabe una persona qué es lo que cree, es una persona de cuidado y es una persona que tiene que estar actuando hipócritamente. Pues leía para ustedes, amigos, del Evangelio de Lucas, capítulo 12, segunda parte del verso 1, donde se lee lo siguiente: les advirtió, y es Jesús hablando, tengan cuidado, mire lo que dice. Con la hipocresía hay que tener cuidado, sea hipocresía propia o hipocresía ajena. Tengan cuidado. Y mire cómo llama a la hipocresía Jesús. La llama la levadura de los fariseos. Algo que se inflama y ¿quién sabe qué consecuencias puede traer eso? Y se refiere a esto como la hipocresía. Pero cuando dice tengan cuidado, aquí hay dos maneras de interpretarlo, y en el orden más razonable, diría yo. Uno, tener cuidado de que esa levadura no se me pegue a mí y que yo comience a ser hipócrita como son los fariseos. Y la otra forma de interpretar la advertencia de Jesús es que tenga cuidado de esos hipócritas, porque me van de alguna manera a crear un daño. Significa cuidarse de la levadura de la hipocresía a título personal y a título de los demás. Y les di también, amigos, las señales de la hipocresía, que son al menos 5 en mi lista. 1. Aparentar virtudes que en realidad no se posee. Es decir, la virtud solo es un ropaje, no es algo real en la persona. 2. Tener doble rostro para relacionarse, como dije, por querer agradar a los demás o simplemente por una mala costumbre de ataviarse el rostro conforme la situación lo exija.
3. Usar agendas alternas con doble propósito. Es la malignidad del que planea la vida viendo cómo le saca provecho a las personas y a las situaciones. Esos usan dobles agendas. 4. Variar la opinión según la persona o la situación. Son aquellos que aprenden a usar argumentos, dichos famosos, libros, autores famosos, y usan esos argumentos, pero no son vinculantes con nada de lo que la persona cree. Simplemente usa eso como una herramienta. Eso es hipocresía. Y 5, nunca decir lo que realmente se cree, lo cual ya indica a alguien de cuidado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Señales de la hipocresía. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.